Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Mariana Latorre. Iba a presentar conmigo Marcela Lenzi y tuvo un problemita de salud y no va a poder. Bueno, presentamos Represión versus Saber no sabido. Antes de que me olvide, porque en el acto inaugural no lo nombré, pero la verdad es que, bueno, en estas vacaciones, verano, vacaciones, hasta ahora venimos trabajando un montón en la comisión directiva con toda la renovación de apertura, convirtiéndose en apertura para Trolacam. Y Julián, no sé si ustedes saben que es sí, realmente es un gran compañero y salva casi todas. No, todo no hay, así que no se puede decir todo, pero casi. No lo había nombrado en el acto y lo tenía que nombrar ahora. Gracias a vos. Bueno, la idea un poco nuestra era que no sea una clase, nosotras no nos ubicamos en ese lugar, no nos sale mucho, más contar el recorrido que hicimos, que nos gustó, nos pareció interesante, nos motivó. Un poco para contagiar también eso que se produce cuando uno investiga, que está bueno, que es emocionante por momentos. La propuesta es empezar con como una banda de Moebius, desde el texto de Alfredo, La topología en la clínica psicoanalítica, donde dice para que se dé toda la vuelta, para que se recorra toda la banda, es el analista el que debe conducir la cura. Vamos a tomar represión, ¿no? Represión en Freud. Y en Wikipedia ya dice que requiere desambiguación el término represión. Dice, del latín repressio, es la acción y efecto de reprimir, contener, refrenar, templar o moderar. Tiene dos utilizaciones en contextos políticos y sociales y en contextos psicoanalíticos, y por extensión a partir de ellos los relativos a la sexualidad, ¿no? Obviamente el psicoanálisis con la sexualidad. Ambos implican la pretensión de impedir un comportamiento o de castigarlo una vez producido, y sus conceptos opuestos son la libertad y la tolerancia. Bueno, en este punto me parecía que estaba muy en relación con el planteo de Ramiro de los niveles de análisis que propuso en el curso. No sé si lo hicieron, está buenísimo. El nivel clínico y el nivel político, ¿no? Que lo articula con la botella de Klein. Muy bueno. Bueno, tenemos una nota de Strachey. Al texto de la represión, la nota introductoria, dice, en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud declaró que la doctrina de la represión es el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis. O sea, ya es para Freud el pilar fundamental del psicoanálisis, ¿no? Sí. Bueno, fuimos de ahí a sobre el mecanismo de los fenómenos psíquicos, porque es la primera vez donde lo utiliza. A ver, esperen porque tengo un problemita. Sí.
Está bien. Porque es donde lo utiliza por primera vez el término Freud, represión, ¿no? El término represión sobre los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, comunicación preliminar. Acá habla del trauma como un cuerpo extraño, ¿sí? Recuerdan, hubo un suceso terrible, traumático. La representación se separa del afecto, el afecto va a parar a una inervación somática, porque es inconciliable para el yo, y nos parecía importante marcar la cuestión del recordar, ¿no? De tener que recordar algo que se olvidó, que se reprimió y se olvidó. Y bueno, y mediante la hipnosis en ese momento se traía al recuerdo. Bueno, y tiene una cita, una nota al pie, este texto, que dice: el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias, y la nota al pie número 7 dice: no nos resulta posible distinguir, o sea, ya no nos resulta posible distinguir si en el contenido de esta comunicación preliminar qué parte es nueva y cuál se encuentra en otros autores como Moebius y Strampel. O sea, decían, ¿no?, que el histérico padece la mayor parte de reminiscencias, son como recuerdos vagos. Bueno, y ahí está la nota al pie donde dice: no nos es posible distinguir si lo que nosotros estamos diciendo ya, o sea, es algo nuevo o ya lo había dicho Moebius y Strampel, cosa que obviamente nosotros dijimos: Moebius, oh, Moebius debe ser el Moebius que toma Lacan, ¿no? Bueno, no es Moebius, ese Moebius es Paul Moebius, Paul Julius Moebius. Nos sorprendió muchísimo esto, porque la cita dice: no nos es posible distinguir, ¿no? Si esto que decimos, hablando de la inmixción de otra edad. Paul Julius Moebius nació en 1853 en Leipzig, fue un médico y psiquiatra alemán, célebre por su libro La deficiencia mental fisiológica de la mujer, en donde se describen los rasgos fisiológico-mentales que, según Moebius, colocarían a la mujer en una condición intelectual inferior en relación a la del hombre, obviamente. Y es muy gracioso porque esta obra fue traducida al castellano por la escritora feminista Carmen de Burgos. No sé, la busqué, pero no, o sea, encontré otras cosas, no esto. Bueno, obviamente que nos sorprendió. Pero cuando fuimos a buscar Moebius a Wikipedia, la primera persona que aparece es August Moebius, o sea que el de la banda de Moebius ya había nacido. O sea que Freud, o sea, lo podría haber conocido, ¿no? Si conocía al otro, o sea. Bueno, matemático y astrónomo teórico alemán. También de Leipzig, de ahí nomás. Casi, sí, puede ser. Bueno, entonces nos llamó mucho la atención,
porque es justamente el de la banda de Moebius, la superficie topológica que ¿no? representa la inmixción de otra edad, ¿no? Como si Lacan hubiese leído el texto de Freud y lo hubiese ido a investigar, ¿no? Hacer investigación, que es lo que nosotros creemos que es hacer un análisis, ¿no? Investigar y a ver de quién se trata, de quién habla, y bueno, se encontró que estaba que estaba muy bueno lo que decía, ¿no? Lo que dijo o lo que dijo Lacan con la banda, en realidad. Bueno, ténganme paciencia que tengo mis problemitas con eso. Ahí está el matemático. Bueno, volvemos a la nota introductoria de Strachey. Sí, la verdad, Strachey, tremendo, espectacular. Ahí dice, habla del término Verdrangung. Espérenme, porque yo no estoy en el mismo canal. El término Verdrangung ya había sido utilizado por Herbart, un psicólogo alemán de comienzos del siglo XIX, y probablemente llegó a conocimientos de Freud a través de su maestro Meiner, quien era un admirador de Herbart. ¿Sí? Bueno, fui a buscar a Herbart. Ahí está, Herbart, que era quien primero había utilizado el término represión. Ahí voy. Filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, Herbart figuró como uno de los personajes constituyentes de la agitación intelectual de Alemania, esencialmente en lo que respecta a las primeras décadas del siglo XIX. Su filosofía se caracterizó por manifestar una sólida postura de crítica frente al idealismo romántico de Fichte, Selig y Hegel. O sea, ahí... en virtud a lo cual optó por suscitar una actitud realista. Lo que más me parecía, lo que más interesante de esto, de él, es que el mismo, acá me parece que no lo puse, pero en Wikipedia dice, no lo puse. Algunas concepciones desempeñaron un papel positivo. Sus ideas políticos-sociales eran reaccionarias, o sea, ya el término utilizado por él, represión, tenía un nivel político, ¿no? O sea, de ahí lo toma Freud, del término represión que utiliza Herbart, que era un reaccionario. ¿Sí? Y fui a buscar a Meiner, Theodor Meiner. Bueno, también nacido en Alemania, defendía una visión del cerebro organizado en diferentes áreas funcionales conectadas unas con otras por haces de sustancia blanca, médico psiquiatra, anátomo patológico, bueno. Fue profesor de Flechig, Paul Flechig, el médico de Schreber, sí. Buenísimo. Así que, bueno, este señor, Theodor, fue el maestro de Freud, quien le transmitió el término represión de Herbart, el señor divino. Entonces, para nosotras, bueno, la
lectura era esta idea, ¿no?, del concepto de represión en su nivel político, represivo. Ahí está lo de... Y otra nota de Strachey donde dice que la índole de la fuerza impulsora que pone en marcha la represión constituyó un permanente problema para Freud, aunque en este trabajo apenas alude a él. Se planteaba en particular el interrogante acerca del vínculo entre la represión y la vida sexual, ¿no? El problema de la fuerza para Freud en la represión, ¿no? Y Lacan, bueno, lo saca totalmente de la cuestión de la fuerza. Ahí vamos a ir. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se entiende? Bueno, y ahora ir a Lacan, a la cita de La ciencia y la verdad, donde dice, esta falta de lo verdadero sobre lo verdadero que necesita todas las caídas que constituye el metalenguaje en lo que tiene de engañoso y de lógico, es propiamente el lugar del Urberdrangum, de la represión originaria, que atrae a ella todas las demás, sin contar otros efectos de retórica para reconocer los cuales no disponemos sino del sujeto de la ciencia. Bueno, me parecía una cita buenísima para pensar el lugar donde Lacan pone a la represión, ¿no? Él dice el lugar de donde caen donde están todas las caídas de lo que se supone el metalenguaje, ¿no? Cuando justamente el planteo es que no hay metalenguaje. Y bueno, y la falta de lo verdadero sobre lo verdadero es que no hay garantía de verdad, no hay otro del otro, ¿no? Ahí Lacan ubica la represión originaria. Bueno, dice en Posición del inconsciente, el inconsciente para Lacan es lo que decimos. Y Alfredo dice en el curso de Posición del inconsciente de 1996, como el inconsciente es lo que decimos, esa es la posición del inconsciente. Implica ya el problema de la causa, de la constitución subjetiva en relación directa a lo que decimos. El sujeto es causado por el lenguaje, o sea, no podemos evitar al decir que se cause un sujeto. Al decir causándose un sujeto es inevitable, se produce sobre ese rastro de causación algo que llamaremos el inconsciente. O sea, lo que plantea es que, en definitiva, uno es que las personas tienen un inconsciente, sino que se produce por efecto del decir. ¿Sí? Y ese es el soporte, ¿no? El discurso. Ahí, bueno, ahí lo dice en el
en el libro de la topología, que no hay, el inconsciente no está dentro de alguien, ¿no? Que lo tiene dentro de lo profundo, sino que está en el discurso, que es una superficie, ¿no? Bueno, y del atolondradicho. Antes quería, les voy a dar otra que me gustó. De subversión del sujeto, hay un video que es comentario a la primera página de subversión del sujeto de Alfredo. Para mí es espectacular, me encanta esa clase. O sea, en realidad fue un espacio de diálogos, donde hablamos sobre esa primera página, buenísima. Se las recontra recomiendo. ¿Viste el espacio de diálogos que había antes? Bueno, se grabó un día que lo hicimos a las 20 y Alfredo trabajó la primera página de subversión del sujeto. Se llama Comentario, está en YouTube. Comentario a la primera página. Para mí es espectacular. O sea, eso fue en el 2016. Yo sé, de esa vez estaba Adriana, y desgrabé ese día y fue así. Y todo comenzó. En nuestros días, en este momento histórico de la formación de una ciencia, a saber, la lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente por sí solo de manera presubjetiva, esta estructura le da su estatus al inconsciente. En todo caso, ella nos asegura que el término inconsciente encierra algo calificable, accesible y objetivable, a través de la lingüística, ¿no? No era este el que le quería leer, pero bueno, no importa, ya que estamos. ¿Por qué? Porque es un hecho el inconsciente cuando es un hecho de dicho, ¿no? Cuando adviene al decir. Bueno, no sé ahora, después lo tengo, se los voy a pasar lo de su versión, pero ya que estoy acá. Dice, fíjense de dónde parte él, de la teología de las neurosis. ¿Y qué encuentra en el hueco, en la ranura, en la ansia característica de la causa? Algo que pertenece al orden de lo no realizado. ¿No? Lacan dice, Freud va a buscar la causa y encuentra algo que no se realizó, ¿no? Alfredo dice, no sé si lo tengo. No. Habitualmente se habla de represión, el sujeto rechaza, reprime, reniega, desmiente, forcluye. Ahí sí hace falta una persona, ¿no? La represión, dice más adelante, es un mecanismo yoico. Algún yo lo reprimió. Y continúa la cita de Lacan. Se habla de rechazo, es una precipitación. Y además, desde hace algún tiempo, cuando se habla de rechazo, ya no se sabe uno de qué se está hablando. El inconsciente se manifiesta primero como algo que está a la espera, en el círculo de lo no nacido. No es extraño que la represión eche cosas allí. Lo dice Lacan. Es la relación con el limbo de la comadrona que hace abortos. No lo tengo, ¿no? No. No sé por qué no lo tengo.
Bueno, acá hace en relación a Alfredo, a la mayéutica de Sócrates, que significaba el dar, ¿no?, a luz, parir, el arte de la partera. Y entonces, en relación a esto, Alfredo dice, la esencia del inconsciente no es lo reprimido, sino la combinatoria pura y presubjetiva que puede llegar a producir un efecto sujeto. Si estamos hablando de un sujeto del inconsciente, y ese sujeto del inconsciente no es que es la persona que tiene un sujeto, sino que es lo que se produce como un efecto, ¿sí? La idea es que eso se engendra, ese efecto sujeto. Entonces, el levantamiento de la represión ya no se verifica en el hecho de que alguien recuerde, sino en que algo adviene a la existencia. Es otra forma de concebir el efecto de la práctica psicoanalítica. ¿Sí? No se trata de que recuerde, sino de que advenga. Que advenga a existir. Y dice más adelante... bueno, ahí tenía la cita de lo no nacido. Bueno, y que aparece en la discontinuidad, en la vacilación, en el lapsus, ¿no? Después lo llama una equivocación o la gran equivocación. Pero de antítesis, esto es, en el mismo plano, en un segundo tiempo, denuncia su semblante, al afirmarlo por el hecho de que su sujeto es modal, y al probarlo porque éste se modula gramaticalmente como que se diga. Cosa que ella convoca no tanto a la memoria, sino como se dice a la existencia. O sea, que pase al decir. Hay algo que no se termina de decir, ¿no? Pero me parecía importante, me parecía interesante, qué sé yo, esta idea de la antítesis, ¿no? Como si Lacan leyera en Banda de Moebius, con esa misma banda que encontró en el texto de Freud, ¿no? Como en el mismo plano, pero en un segundo tiempo, como de antítesis, como si fuese en el otro lado, del otro lado de la banda, ¿no? ¿Eh? De una banda que tiene un solo lado, del otro lado. Claro, Digamos, sí. una banda que es interesante no perder de vista. Sí, que es un solo lado. Otro lado, es claro, la misma banda, claro. En el mismo plano, pero en otro tiempo, ¿no? O sea, del recorrido, porque en realidad es el mismo lugar, sería. Pero es otro. Es el mismo lugar, pero es otro. Por eso la idea de la banda es, y el recorrido de la banda, como si uno hiciera un análisis, bueno, tiene el sentido de pensar qué es lo que propone Lacan con la banda, ¿no? Pensar un análisis como el recorrido de una banda, y lo que dice está bueno, me parece. Entonces, esto es de Alfredo, de la topología. Lacan propone que a partir de un efecto sujeto entendido como una dimensión histórica particular de la verdad,
articulada a cierta modalidad del goce, se establece retroactivamente una estructura que es la que le corresponde. Producido el acto y un sujeto nuevo, la historia se inscribe retroactivamente a partir de ese efecto sujeto. Y la historia cambia, es otra, como decía el trabajo de Gabriela de El pasado es impredecible. Cambia el mundo circundante y adviene un sujeto nuevo. Bueno, la banda además es leída como el saber y la verdad, ¿no? Entonces, también por eso me parecía interesante pensar esto como el recorrido de la banda, de Freud en represión a Lacan como sabernos sabido. Y que bueno, aparece la dimensión histórica, que es en un otro tiempo, ¿no? En un segundo tiempo, dice, y una verdad particular. Las chicas trabajaban esto la vez pasada de la banda, ¿no? La dimensión particular es limitada, pero es abierta, porque es un discurso. Lo que se llamó levantamiento de una represión siempre implicó la dimensión de la sorpresa. La sorpresa es el mejor testimonio de que se efectivizó algo que considero mucho más conveniente designar como cambio de la posición del sujeto. Bueno, más adelante en la página 117 Alfredo dice: la maniobra es la detención del recorrido, ¿no? Estamos se detienen las asociaciones, sería. Y Freud lo llama cambio de vía. O sea, me parecía eso también muy interesante, pensar en el cambio de vía como un recorrido, ¿no? Y se quiere ir para otro lado, sería. Y bueno, plantea la dimensión de la sorpresa en el lapsus, ¿no? Y en la sorpresa de la interpretación, que no necesariamente la hace el analista, o bueno, la hace, se produce ahí, ¿no? En ese recorrido. Y entonces, ante la detención de las asociaciones, sería, se pide que diga por qué. El llevar el argumento hasta el final obliga a introducir el estatuto ético, esto es, el porqué y el deseo de saber. El asunto es concluir con el argumento, y el argumento tiene estructura de banda de Moebius. Por lo tanto, va a aparecer la detención del recorrido, el cambio de vía, la antítesis, dijo Lacan, y adviertan que no se trata de un problema de fuerzas, sino de un problema de lógica. Lacan define al analista como puro dialéctico, como si fuese a discutir una partida de ajedrez, que pregunta, dice, ¿por qué moviste esta pieza y no moviste la otra? Dice Alfredo en el libro, ¿no? ¿Por qué si con esta podías comer el caballo? ¿Por qué?
Bueno, entonces en el momento de la detención se pregunta por la lógica, ¿no? ¿Por qué en vez del silencio o el arrebato, dice? Espérenme a ver si lo encuentro. Ah, bueno, ahí está, la cita de su versión del sujeto. Porque ahí recordé el recorrido de verdad y saber, la juntura entre verdad y saber. Llama juntura entre verdad y saber al movimiento de las revoluciones. El deseo se anuda en ella, la movilidad de las revoluciones al deseo del otro, pero en ese lazo se aloja el deseo de saber, porque su versión del sujeto habla del nacimiento de nuestra ciencia, que es el psicoanálisis, ¿no? Pues tal es el sentido sobre el cual no se hace insistencia de ese apartamiento al que procede Freud con respecto a los estados hipnoides, cuando se trata de explicar así incluso únicamente los fenómenos de la histeria. Este es el hecho enorme que les prefiere el discurso de la histeria. Lo que hemos llamado momentos fecundos en nuestra ubicación del conocimiento paranoico no es una referencia freudiana. Dice, o sea, en el momento fecundo del nacimiento de nuestra ciencia, lo que aparece es el discurso histérico. ¿Sí? Ana dice, no quiero que me hipnoticen más y déjenme hablar, ¿no? Esto también lo decía en el curso de Ramiro. Vieron que Ramiro pone el discurso histérico a nivel político en el discurso científico, ¿no? Y nosotros estamos hablando del nacimiento de nuestra ciencia, que es el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo nació el psicoanálisis? No con la explicación de que la histeria sufría de estados hipnoides, sino con el discurso, ¿no? Histérico. Bueno, nada, esto que les decía. Bueno, y ahí Lacan dice, nos topamos con algunas dificultades para hacer entender en un medio infatuado del más increíble ilogismo, eso ya lo leyeron varias veces, lo que supone el hecho de interrogar al inconsciente como lo hacemos, es decir, hasta que dé una respuesta que no sea del orden del arrebato, de darle un cuadro, por ejemplo, ¿no? Es decir, del derribamiento, terminamos acá, podría ser, ¿no? Sino más bien que diga por qué, dice Lacan en su versión del sujeto. Si llevamos al sujeto a alguna parte,
es a un desciframiento que supone ya en el inconsciente esa clase de lógica, donde se reconoce, por ejemplo, una voz interrogativa o incluso la marcha de una argumentación. Este ya se los leí, ¿no? Me parecía, está pensando en esta relación de cómo comienza el psicoanálisis con el discurso histérico, el término que utiliza Freud para hablar del mecanismo que se produce en la histeria, que es represión. ¿De dónde lo saca Freud? Que es de Herbart, que era un reaccionario, y me parecía que estaba en relación a esta propuesta de Alfredo de la implantación, ¿no?, del super yo adentro, que es la conciencia moral que está dentro de nosotros y que hace que nosotros reprimamos, ¿no?, cuando en realidad es un discurso. Y que el discurso, que el psicoanálisis surge justamente con el discurso que quiere denunciar, que es el discurso histérico, ¿no? En radiofonía y televisión, dice que el discurso universitario es el discurso amo fortalecido por el oscurantismo. Eso lo decía Ramiro. Por paradojal que sea la aserción, la ciencia toma sus impulsos del discurso histérico. Habría que penetrar por ese sesgo los correlatos de una subversión sexual de escala social con los momentos incipientes en la historia de la ciencia. Sería ruda puesta a prueba de un pensamiento audaz. Este se percibe a partir de que el histérico es el sujeto dividido. Dicho de otra manera, es el inconsciente en ejercicio, que pone al amo al pie del muro de producir un saber. Más adelante le dicen, ¿en qué son compatibles saber? ¿Cómo? Incompatibles saber y verdad. Y él responde, que sufran juntos uno y la otra es la verdad. Pero lo que usted quiere decir, si yo lo entiendo bien, es que verdad y saber no son complementarios, no hacen un todo. Excúseme, es un problema que no me planteo, puesto que no hay todo. Sin embargo, más adelante dice, la verdad soporta todo. Se mea, se tose, se escupe adentro. ¡Caramba!, grita ella, con un estilo que yo he esbozado en otro lado, rocío del discurso. No le da ni frío ni calor. Me parecía genial. Bueno, nada, me parece re claro. Y por otro lado, algo que me salteé es esta cuestión de que plantea Alfredo de la sorpresa y él ya lo sabía, ¿no? O sea que tiene que aparecer también para que se produzca ese efecto sujeto, que es un sujeto nuevo, ¿no?, que produce un cambio en la posición subjetiva y en la historia y en el mundo circundante que lo rodea.
También tiene que aparecer la dimensión del saber, ¿no? De lo ya sabido, ¿no? Del saber no sabido, ¿no? Bueno, hasta acá. Con respecto a la censura, me parecía que lo podía dejar tranquilamente para Alfredo, que venía después con Super Yo. Pero algo tenía que decir, porque Lacan lo trabaja de una manera distinta, no como esa instancia que es el super yo, ¿no? Como una instancia psíquica interior, sino que también aparece en el discurso, está justamente presente por su ausencia, la censura, ¿no? Daba el ejemplo de que antes se censuraba en los diarios tachando, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces sabías que algo se estaba tachando, ¿no? Y entonces aparecía claro, aparecía esa misma represión por la presencia, que es el significante, ¿no? Y siempre por ausencia o por presencia explícita está, ¿no? O sea, produce esa diferencia. Bueno, ese fue el recorrido que hicimos. ¿Alguna pregunta, comentario, idea, propuesta? Acá, cuando yo comenté que cuando te dije dos lados o un solo borde, quizás me expresé mal y era un solo borde que hace ese movimiento como si fuese un solo lado, no sé cómo expresarlo, porque ella me corregía. No, yo no te quise. Bueno, me explicaba. Es que sí, que son tiene dos lados. Bueno, es que en realidad es un solo lado. Bueno, sí. pero ella me decía, no, bueno, pero terminan siendo dos lados. Y creo que esa confusión colabora a veces en se aclara cuando sí. A ver Por eso haces todo el recorrido. Eso, quería marcar eso. La diferencia, me parece que arroja bien esa diferencia si haces, como si yo te dijera, una extracción puntual de esa banda, tenés los dos lados, el celeste y el blanco, cuando ponemos los ejemplos que se han usado acá, bandas de dos colores. Pero si armás lo que ella dice, que sería el recorrido, cierra, pero habilitando a esta noción de un solo lado. Tiene como esa parte, no sé ustedes qué piensan, pero me parece que da para pensarlo, por eso el equívoco, ¿no? Como claro, yo les traje como un souvenir, Isa. Imaginariamente sentís que estás yendo por un solo lado, pero pasás por los dos. Por eso la torsión. Yo me reservo el derecho. Claro, sí, yo pensé la torsión. Yo pensé la torsión como la lectura que puede hacer, que podemos hacer a partir de Eidelstein, ¿no? Porque si no es un continuo Freud de Lacan, ¿no? Un Lacan de Freud sería. Y recién me parece, por lo menos a mí me pasó, que recién a partir de la lectura de Eidelstein pude ver esa diferencia, ¿no? Que es la torsión, que no es una mera oposición, la torsión, ¿no? Es otra cosa distinta, produce una diferencia. Por eso Alfredo decía la vez pasada la diferencia Freud, la diferencia Lacan, ¿no?
Bueno, les hice una bandita. La verdad es una cita de Lacan. La verdad no es otra cosa, sino aquello de lo cual no puede enterarse que lo sabe, sino haciendo actuar su ignorancia. ¿Viste? Perfecto, muy bien. Bueno. Bueno, listo. Terminamos por hoy. Ahora se los entrego.